Bien, entonces en esta sesión vamos a retomar lo que tenía que ver con la estructura del documento de patente. Eh, Recuerden que uno de los principales objetivos del documento de patente es, por un lado, esta doble misión que yo les decía que en general es incluso no solo de las patentes, sino también de la propiedad intelectual a nivel más macro, es que se encarga de entregarle derechos, es decir, una protección y una recompensa a los inventores, a los creadores, pero por otro lado también se encarga de ofrecer acceso a la información que se está divulgando a través de este tipo de documentos. Entonces, la clase anterior también hablamos de los tipos de búsqueda. Es decir, ¿para qué uno podía buscar patentes? ¿De qué te sirve buscar patentes? Y habíamos encontrado a grandes rasgos estos 5 tipos. El primer tipo es la búsqueda de patentabilidad. Habíamos dicho que en el fondo era una búsqueda que te permitía determinar si lo que tú creaste es patentable o no. Y esto te permite ahorrar costos, te permite no perder tiempo, te permite, en el fondo, darte cuenta que no estás, digamos, inventando la rueda y ese tipo de cosas. Em, También está la búsqueda de infracción, que la idea es buscar, por ejemplo, patentes que no han expirado y que, por ejemplo, yo tengo vigentes, pero que em, están utilizando sin toda la, digamos, de buena fe y lo relacionado con todo lo que implica la ley de propiedad intelectual. Entonces yo puedo encontrar em, tecnologías que están infringiendo alguna patente mía, por ejemplo, o esto también se relaciona con la búsqueda de autorización, es decir, quizás hay una empresa que está comercializando una tecnología y que no tiene la autorización para reproducirla, o para utilizarla, o para venderla. Entonces, em, desde esta perspectiva, las empresas pueden ganar mucho dinero levantando demandas. También hablamos de la búsqueda del estado del arte y del estado de la técnica, que es una búsqueda que nos permite determinar en qué está una disciplina o algún tipo de tecnología o algún dominio de conocimiento. Y también tenemos la actividad de patentamiento, que es un análisis mucho más profundo, que busca no solo analizar, por ejemplo, el estado del arte, sino también revisar un poco de la historia de la tecnología, e incluso en algunos casos establecer un poco de perspectiva, es decir, hacia dónde se va a mover a futuro un campo de desarrollo tecnológico. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos al menos estos 5 tipos de búsqueda. ¿Y por qué es importante tipificarlos? Porque si ustedes se dan cuenta, para cierto tipo de búsqueda me pueden servir, por ejemplo, las patentes que están vigentes, y para otro tipo de búsqueda, por ejemplo, me puede interesar solo buscar patentes que ya han expirado. Entonces, em, necesitamos, en términos concretos, identificar cuál es nuestro objetivo para posteriormente lograr una búsqueda adecuada. Habíamos dicho también que gracias a una norma, las patentes son documentos altamente estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos tienen, más allá del idioma, más allá de la oficina que se produzcan, tienen una estructura más o menos similar, donde podemos identificar algunos datos que son súper relevantes para el análisis. Entonces, uno de los primeros datos que nosotros podemos identificar es, por ejemplo, el año de publicación. Podemos identificar a los inventores, a los solicitantes, las clasificaciones y la nacionalidad, por ejemplo, de los inventores o de los solicitantes. También podemos
encontrar más adentro, por ejemplo, palabras clave, podemos encontrar un resumen de la tecnología, podemos encontrar los dibujos en las patentes, podemos identificar más adelante una descripción, también podemos identificar las reivindicaciones, que las reivindicaciones, recuerden que es el apartado de las patentes donde se detalla explícitamente lo que se está protegiendo en determinada patente, y eso es súper importante. Y también, como les decía previamente, las patentes tienen unos códigos que corresponden a sus clasificaciones. Las clasificaciones son códigos alfanuméricos que tienen una estructura jerárquica, jerárquica en términos en términos digamos, de contenidos, es decir, por ejemplo, podemos tener una macro categoría que se llame electrónica y debajo de electrónica vamos a tener cada vez con mayor especificidad eh, temáticas o tópicos que describan o que den cuenta de cuál es el tema de este documento. Esto es muy similar cuando uno va a una biblioteca, por ejemplo, y uno ve un libro que está con un numerito que significa, por ejemplo, el 302, que puede significar, por ejemplo, historia o ciencias sociales. Entonces, con esos códigos uno puede identificar un poco el tema del documento. En este caso pasa algo muy similar con lo que se conoce como la CIP. La CIP es la Clasificación Internacional de Patentes, o IPC en inglés, que es International Patent Classification. Y este código se actualiza todos los años. Ustedes se pueden imaginar porque cada año se desarrollan tecnologías nuevas. Entonces, muchas veces hay que ir incorporando este tipo de tecnología, dado que cuando se desarrolla una tecnología, probablemente ciertos aspectos de esa tecnología no encajen en algunos de los temas que están relevados por la CIP porque es muy emergente. Pero en la medida que se va desarrollando ese nicho tecnológico, la CIP también se va actualizando. ¿Ya? Em, la CIP o la Clasificación Internacional de Patentes, ustedes la pueden consultar en dos lugares. Bueno, yo conozco al menos dos lugares donde se puede consultar la CIP. La primera es en la información de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y la segunda es que hay una traducción al español en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, en estos dos servicios, ustedes pueden encontrar acceso a la CIP. De hecho, les voy a mostrar ahora cómo funciona para que ustedes se relacionen, digamos, directamente con la CIP, se puedan familiarizar y entiendan a qué me refiero yo con que es, primero, ¿cómo se llama? Una clasificación jerárquica. Bien, voy a entrar entonces a los sitios web correspondientes y les voy a mostrar cómo se visualiza la zip. Aquí, por ejemplo, en el sitio web de la WIPO o de la OMPI, nos encontramos con la IPC, que es la International Patent Classification, que, digamos, se estableció en 1971 y aquí dice entrega un sistema jerárquico de un lenguaje que nos permite la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad de acuerdo a las diferentes áreas de la tecnología y vamos a verlo en la práctica. Entonces, si yo ingreso a la clasificación, ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar con esta estas primeras macro categorías, que son
en total 8 macrocategorías que posteriormente se van haciendo cada vez más específicas. Por ejemplo, tenemos necesidades humanas, tenemos química, metalurgia, textiles, tenemos física, electricidad y entre otros. Pero ¿a qué me refiero yo con que es jerárquica? Que en la medida que vamos avanzando, nos encontramos cada vez con temas mucho más específicos. Por ejemplo, A son necesidades humanas, pero A01 se refiere a agricultura. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos buscar tecnología sobre agricultura, tendríamos que usar el código A01. Pero agricultura es un tema muy, muy amplio. De hecho, fíjense que incorpora agricultura, incorpora elementos de como de bosques, de caza, de pesca, entre otros. Entonces, si nosotros vamos cada vez más desglosando y abriendo más, fíjense que nos va dando temas cada vez más específicos. Por ejemplo, aquí elementos de lo que es la cosecha. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, partimos con A, después A01, después A01B, después podemos llegar a A01D. Entonces, si seguimos agrandando estos pequeños como arbolitos, funciona con una lógica como de árbol, podemos llegar, por ejemplo, a tecnologías relacionadas con, a ver, ¿qué podemos encontrar acá? Por ejemplo, cosecha de plantas que están bajo el agua. Entonces podemos seleccionar aquí y de hecho podemos incluso agregar un poquito más de especificidad. Entonces, con este código que nosotros nos topamos acá, nosotros no solo podemos encontrar a qué se refiere un documento, sino que también podemos usar este código para hacer búsquedas sobre tecnologías de cosecha de plantas que habitan, digamos, bajo el agua. Ahora, hacerlo en inglés, utilizar la zip en inglés, puede resultar un poco complejo, sobre todo porque tiene conceptos muy técnicos que no son aquellos que uno normalmente se acostumbra leyendo o viendo películas o ese tipo de cosas. Ah, pero a raíz de eso, la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene una traducción al español de la CIP, que yo de hecho les voy a mandar el link ahora para que lo puedan visualizar. Y aquí, en el sitio web de la Oficina Española, ustedes pueden consultar la clasificación internacional de patentes y podemos hacer el mismo ejercicio. Fíjense que están las mismas 8 categorías que son necesidades corrientes de la vida, de química, textiles, electricidad, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos el mismo ejercicio, podemos presionar ahí en la A y nos dice primero actividades rurales, agricultura, silvicultura, cría, caza, captura, pesca. Bien, vamos a profundizar. Habíamos buscado cosecha, decía algo así como cosecha, pero no sé cuál es la traducción directa, me parece que era A01D, recolección, eso yo lo entendía como cosecha, pero el concepto correcto es recolección. Entonces vamos a pinchar ahí en recolección y después podemos seguir pinchando más hacia abajo. Me parece que era una que decía algo así como recolección o cosecha de algo del agua. Bajo el agua era. Pero bueno, no me voy a desgastar mucho buscando el mismo código, pero, por ejemplo, aquí nos podemos encontrar con tecnologías cosechadoras, por ejemplo, em, que hagan, por ejemplo, cargadores de heno o cereales.
Y ahí podemos especificar con cinta transportadora, con peines que llevan los conductos sobre la cinta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es muy técnico. O sea, porque nosotros no conocemos, o probablemente como estamos un poco ajenos a ese tipo de tecnología, no conocemos cómo funcionan. Pero para un experto que lee esto, le va a hacer mucho sentido. Y sobre todo, por ejemplo, si ustedes trabajaran, por ejemplo, como encargados del área de transferencia tecnológica de la FAO, por ejemplo, o del FIA, seguro que al estar involucrado constantemente en el ámbito de la agronomía, de la agricultura, podrían perfectamente familiarizarse con este lenguaje. O sea, por ejemplo, yo conozco mucha gente que del área de la ingeniería comercial, del área de la búsqueda de información y de otros ámbitos, eh, efectivamente se han familiarizado, por ejemplo, en empresas o más bien filiales como Codelco, filiales de Codelco, por ejemplo, el IM2 que queda, em, es una filial que hace investigación y desarrollo para Codelco. Entonces, la gente que trabaja ahí, más allá de que se maneje en el ámbito minero o no, eh, por su formación de pregrado, digo, al involucrarse constantemente con este dominio de conocimiento que es el ámbito minero, adquieren absolutamente el lenguaje para poder realizar búsquedas y para comprender este tipo de elementos que son más bien técnicos. ¿Ya? Entonces la SIP, la clasificación, nos puede servir no solo para identificar de qué se trata un documento, sino también nos puede servir para, para hacer búsqueda, ¿ya? Entonces, nosotros a continuación vamos a hacer una pequeña actividad. No quiero que la hagan aún porque quiero mostrarles cuál es la idea, cuál es el objetivo. De hecho, yo les cargué a Edmodo, espérenme un poquito y les voy a mostrar, les cargué la asignación que está acá. Ahí ustedes la pueden visualizar, que el objetivo es que ustedes logren identificar los datos de una patente. Entonces, tienen que encontrar dos patentes en cualquier base de datos, identificar su inventor, su solicitante y sus reivindicaciones. Si, por ejemplo, quieren agregar el código ZIP, perfecto, mejor aún. Pero al menos identificar el inventor, el solicitante y sus reivindicaciones. La idea es que abran un Word, eh, escriban o peguen los datos en un Word de las patentes y los suban acá. O sea, una actividad súper sencilla. Donde pueden buscar patentes. Les voy a mostrar a continuación algo que ya vimos, pero que es importante en el caso que ustedes quieran reforzarlo. Em, Voy a ingresar, por ejemplo, a Latipad. Recuerden que las bases de patentes son todas abiertas. Entonces ustedes pueden ingresar sin la necesidad de una contraseña ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, yo estoy ingresando a varias bases de datos que ustedes podrían usar. Por ejemplo, Latipad, que es una base de datos de patentes de América Latina y España. Spacenet es de la EPO, de la Oficina Europea de Patentes. La USPTO es la base de datos de patentes de origen norteamericano, ¿ya? Y tenemos también la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Yo les recomiendo que utilicen, para las búsquedas iniciales, que utilicen la TIPAD o que utilicen la Oficina Española de Patentes y Marcas porque el lenguaje se les va a hacer más sencillo. De hecho, les voy a pegar los links. También pueden usar Google Patent, que es un servicio de Google que permite hacer búsqueda. O, por ejemplo, PatentScope, que PatentScope es de la OMPI, es la base de datos de la OMPI. Entonces, les voy a pegar todos estos links en el chat para que los puedan utilizar. Esta es Invenes. Invenes es de los españoles. También tenemos de la EPO, SpaceNet. Tenemos la TIPAD y tenemos Google Patents también que lo pueden utilizar. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es bien sencillo. A ver, ¿cuál voy a utilizar yo? Voy a utilizar la Oficina Española de Patente y Marca. Entonces, voy a buscar aquí alguna patente. Primero ustedes tienen que establecer un tema. Por ejemplo, pueden buscar por algún tipo de palabra clave. Por ejemplo, drones. Entonces, al buscar sobre drones, les va a mostrar ciertas tecnologías que pueden ser útiles. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta que es la número 2, que dice dispositivo aéreo remoto para medición de variables ambientales en espacios cerrados. Entonces, bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes logren encontrar algunos datos importantes de la patente. Entonces, ustedes se pueden venir al resumen o se pueden venir, por ejemplo, al documento PDF directamente. Entonces, si ustedes ingresan al documento en formato PDF, ustedes se van a encontrar con los siguientes datos. Se van a encontrar primero con una estructura más o menos similar en la mayoría de las patentes, que tiene un número de publicación, tiene un número de solicitud. Después en las próximas clases yo les voy a explicar la diferencia entre el número de solicitud, la fecha de presentación, la fecha de solicitud y los números de prioridad, que eso también es importante porque para las búsquedas o para los análisis futuros nos sirve para identificar o para sacar conclusiones más comerciales. Entonces, eso es súper importante que lo vayamos conceptualizando, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Aquí tenemos la fecha de presentación, que la fecha de presentación es cuando las personas llevan toda la documentación para iniciar el trámite en la Oficina Española de Patente y Marca. Y después la fecha de publicación de la solicitud, es decir, cuando se publica la solicitud, pero todavía la patente no ha sido adjudicada. La fecha de publicación es la fecha que da cuenta de cuándo fue publicada la patente, pero la fecha de solicitud no es precisamente la fecha de publicación, ¿ya? Porque recuerden que una patente se puede demorar incluso 2 años en tramitarse. Entonces, de la fecha de solicitud a la fecha de publicación puede haber un tiempo, largo, ¿ya? Y aquí tenemos la información de los solicitantes, que recuerden que el solicitante es el titular de los derechos y puede ser una organización o puede ser una persona natural. Pero también abajo tenemos el dato del inventor, que el inventor o los inventores siempre son personas, no puede ser una empresa, ¿ya? O una organización o una universidad. Siempre son personas. Y también está el agente, que es el abogado, que, que en el fondo permite llevar a cabo el trámite, concretar el trámite. Ahí tenemos el título y más adelante tenemos la descripción de la tecnología.
Aquí se da con absoluto detalle para qué sirve la tecnología. De hecho, dice, la presente invención, dispositivo aéreo remoto para medición de variables ambientales en espacios cerrados, por ejemplo, invernaderos, bla, 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 comprende una estructura que vuela sustentada por un globo o bolsa de helio y que incorpora sensores de medición y un sistema de navegación que no utiliza GPS para poder ser utilizado en espacios interiores o cerrados. El dispositivo puede comprender además una base de carga y estacionamiento. Y bueno, ahí da todo el detalle cómo funciona, da una explicación. Y más abajo nos vamos a encontrar con las reivindicaciones o con las claims. En inglés se llaman las claims. Aquí están, las reivindicaciones. Si ustedes se fijan, la redacción va a ser más o menos similar siempre. Entonces, dice que es un dispositivo aéreo remoto para medición de variables ambientales en espacios cerrados, y esta palabra es clave, caracterizado por, porque en el fondo, después del caracterizado por, se detalla todo lo que está protegido de la tecnología. Por ejemplo, caracterizado por una bolsa que contiene un gas más ligero que el aire con un eje de rotación, una estructura soporte asociada a la bolsa, al menos 4 propulsores situados en 2 ejes perpendiculares y transversales a la bolsa, formando un ángulo de inclinación respecto, bla, bla, bla. No, en realidad no quiero detallar toda la tecnología, pero todos estos puntos que se van detallando acá son los que yo estoy solicitando protección. Entonces, por ejemplo, si después alguien establece una suerte de plagio del conocimiento que yo he generado y que estoy protegiendo a través de estas reivindicaciones, yo le puedo decir, oye, esa bolsa que contiene un gas más ligero que el aire en un eje de rotación y que además comprende una estructura, bla, 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 y tú lo estás replicando, me estás robando la idea. ¿Ya? O sea, más que robar la idea, me estás robando el conocimiento que yo tengo protegido. Entonces, la lectura de reivindicaciones es súper importante para entender, por ejemplo, cómo funciona o cuáles son los elementos que yo tengo protegido en mi tecnología. Porque, por ejemplo, yo podría desarrollar un dron con con este mismo globo, pero podría utilizar tecnología ya vigente, ya de dominio público o ese tipo de cosas, para, digamos, mejorarlo a través de la bolsa de helio, ¿ya? Entonces mi innovación en cierta medida es la bolsa de helio, no toda la tecnología. Y de ahí que también se pueden desprender modelos de utilidad y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces ahí está todo detallado con las figuras correspondientes. Y más adelante ustedes se van a encontrar no en este caso, pero en el caso de otras patentes, se pueden encontrar con un apartado de referencias bibliográficas, donde, por ejemplo, esta patente detalla qué otras patentes consultó o qué otros documentos consultó para llegar a estas conclusiones de poder desarrollar esta tecnología. Entonces, a través de ese tipo de datos, uno rastrea, por ejemplo, la historia de una tecnología. Por ejemplo, la pantalla táctil la utilizó, por ejemplo, Apple, pero antes de Apple la pudo haber utilizado otra empresa que la desarrolló para otros fines. Solo que Apple, por ejemplo, la citó en su patente porque se basó en la tecnología, por ejemplo, en el ámbito aeronaval, por ejemplo, estoy inventando cualquier cosa, desarrollaron primero esa tecnología, pero después desde Apple agarraron esta tecnología y la reformularon para el ámbito de las comunicaciones. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que se metan a estas bases de datos y logren identificar los siguientes datos. El solicitante, el inventor, y si logran encontrar una clasificación, por ejemplo esta, ojalá la puedan incorporar también, pero me interesa solicitante, inventor y las reivindicaciones de una patente. Entonces es súper sencillo. Tendrían que abrir un Word, como yo voy a hacer a continuación,
abrir un Word, y en este Word que tengo acá, poner el título, pegan el título, solicitante, inventor, ponen el nombre del inventor, reivindicaciones. Y pegan las reivindicaciones del documento PDF. Si quieren agregar el código zip, también lo pueden hacer y sería re interesante para conocer la clasificación de esa patente. Entonces, de 2 patentes, seleccionan estos datos y los suben a la plataforma de Edmodo. Adicionalmente, como estábamos viendo la zip, podríamos buscar de qué se trata esta tecnología. Yo copié el código, entonces si entro a la zip, podríamos acá buscar el símbolo. No sé si me lo va a buscar con... Y ahí está. Dice el B64B104 son aeronaves más ligeras que el aire, siendo mantenido el perfil por cables o cuerdas que unen sus superficies opuestas. Esa es la clasificación específica de la tecnología que nosotros encontramos en la Oficina Española de Patente y Marca. ¿Y cómo lo identificamos? Es la clasificación internacional. Entonces, nosotros podríamos, en otro ámbito, por ejemplo, regresar a el campo de búsqueda y en lugar de buscar por drones, por ejemplo, podríamos utilizar uno de esos códigos para hacer la búsqueda. Y no buscar solo por palabra clave, sino, por ejemplo, buscar por algún tipo de clasificación si es que hacemos una búsqueda avanzada o si es que hacemos una búsqueda experta. Porque fíjense que aquí nos permite buscar por título, buscar palabras en el resumen, buscar por número de publicación, número de solicitud, fecha de prioridad o, por ejemplo, por la clasificación. Entonces, si nosotros pegamos esta clasificación, podemos realizar la búsqueda y ver los resultados que nos arroja particularmente esa clasificación, que en este caso son 2. Y ahí podemos llegar al globo dirigible o al dispositivo aéreo remoto que era el que estábamos revisando previamente. Y aquí nos encontramos con otra tecnología de esas mismas características. Entonces, como yo les decía, sirve, por un lado, para identificar el tema de una tecnología, pero también sirve para realizar búsquedas. Entonces, a continuación, les voy a dejar disponible la tarea para que ustedes la puedan terminar de aquí a máximo hasta mañana y la puedan cargar en la plataforma Edmodo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Muy sencillo. Vienen a Edmodo, llegan acá y en esta entrega ustedes ven la opción de entrega y ahí ustedes cargan su documento. O sea, obviamente no lo van a ver así porque yo tengo el rol de docente, entonces ahí me dice quién no lo ha entregado y todo lo demás, pero ustedes van a poder cargar el documento Word que se les está solicitando. Solo 2 patentes, entonces es muy sencillo. Si lo quieren hacer en pareja, como me pregunta Felipe, no hay ningún problema. De hecho, pueden buscar una patente cada uno y hacer un documento único, ¿ya? Lo importante es que se metan a intrusiar en una base de datos de patente y que logren identificar los datos, la presentación de los datos. Si quieren buscar una patente en inglés, perfecto. Si quieren buscar una patente en chino, perfecto. Como ustedes quieran. Yo les sugiero esas bases de datos que son la TIPAT y la Oficina Española de Patente porque es más familiar en términos del lenguaje, pero la idea es que ustedes busquen la información como ustedes quieran, ¿ya? Nos quedan 10 minutos, así que si quieren lo hacen ahora en la clase
o si quieren lo pueden hacer durante la tarde. ¿Ya? Tienen de aquí hasta mañana, así que ustedes lo pueden hacer cuando gusten. No sé si hay alguna duda con lo que hemos dejado hasta ahora. Las reivindicaciones, ¿qué era? Las Aparece en la reivindicaciones. patente, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Aparece ahí en la patente. Sí, las reivindicaciones siempre aparecen en la patente, siempre. Eh, Salvo que te encuentres como una especie como de versión resumida de la patente, pero la reivindicación es una de la estructura es parte de la estructura de un documento de patente. En inglés se escribe así, claims. Ahí les puse en el chat, las claims. Y las reivindicaciones son parte del documento de patente y son súper importantes porque especifica concretamente cuál o qué elementos de la tecnología son los que se están protegiendo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo presentar unos audífonos, pero a lo mejor lo que yo estoy protegiendo concretamente es todo el sistema electrónico del audífono, no el diseño, no la estructura, ni nada de eso, ni el material, por ejemplo. Lo que yo estoy protegiendo es el circuito electrónico, cómo funciona al interior de un audífono. Entonces, en las claims o en las reivindicaciones, yo especifico en particular qué es lo concreto que estoy protegiendo en ese caso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber identificar las claims, porque nos da cuenta de los elementos concretos que se están protegiendo en ese documento de patente. Bien, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Bien, entonces pueden hacer el ejercicio. Yo me voy a quedar aquí los últimos 10 minutos y voy a estar atento por si surge alguna duda. Si es que quieren salirse de la sala, lo pueden hacer, pero recuerden intentar subir el trabajo antes de mañana, ¿ya? Para que lo podamos conversar el día miércoles. Así que si tienen alguna duda, me la pueden hacer mientras. Yo me voy a quedar aquí los últimos 9 minutos de la clase para solucionar algún tipo de duda si es que no logran encontrar alguna patente.